Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Del prólogo, la sección 2, que nos va a hablar de Dios. Todo lo que voy a compartirles y que esté entre comillas es conocimiento que ya teníamos en la humanidad antes del libro de Urantia y que fue extraído de los conceptos más elevados, tanto teológicos como filosóficos que se tenían en el momento de la revelación. Es importante saber esto porque a veces hay cosas que uno como que se queda preguntando por qué o para qué. Bueno, entonces nos dice el libro que las criaturas mortales evolutivas experimentan un impulso irresistible de simbolizar sus conceptos finitos de Dios. Ese impulso nosotros lo recibimos desde incluso antes del ajustador, porque lo genera en nuestra mente el sexto ayudante de la mente, que es el ayudante, el espíritu de la adoración. Precisamente porque ese impulso es irresistible en cualquier ser humano, es que se aprovecharon los rebeldes para crear todo ese pocotón de religiones paganas que se inventaron después de la rebelión y mandar a la gente a buscar a Dios, pero afuera de nosotros. Ese es el compromiso tal vez más importante que podemos hoy los urantianos asumir, es poder entregarle al hermano esa idea de que Dios está en su mente y que no necesita ir a buscar por fuera de sí. La conciencia del hombre acerca del deber moral y su idealismo espiritual representan un nivel de valores, una realidad experiencial que es difícil de simbolizar. Aquí lo que nos dice es que es a través de la experiencia cotidiana que nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente, porque es cuando vamos adquiriendo mayor moral y nacen los ideales en la humanidad. La conciencia cósmica implica el reconocimiento de una primera causa, la única realidad no causada. Dios, Padre Universal, funciona en tres niveles de personalidad de la deidad, de la expresión subfinita de valor y de la expresión relativa de divinidad. Primero, funciona como prepersonal. Como en el ministerio, los fragmentos del Padre, tales como los ajustadores del pensamiento, que es el Espíritu de Dios que viene a habitar en la mente de las criaturas. Nos dice el libro Urantia que en nuestro planeta, cuando el niño se acerca más o menos a los 5 años, es el momento en que llegan generalmente los ajustadores del pensamiento a habitar en su mente, pero esa criatura tiene que hacer una elección moral para que pueda atraer hacia sí ese ajustador. Con la primera elección moral que una criatura toma, a la edad que sea, después de los 5 años, llega a su mente un ajustador del pensamiento y es la garantía de que puede hallar a Dios e incluso fusionarse con el ajustador desde esta etapa de vida también. Isa, perdón, Dime. ¿te puedes detener en la frase anterior a la anterior, en esta? Cuando dice que el Padre funciona en tres niveles de personalidad de la deidad, de la expresión subfinita de valor y de la expresión relativa de divinidad, ¿podrías de pronto profundizar en esas dos últimas conceptos? Expresión subfinita de valor y expresión relativa de divinidad. Bueno, recuerda que en el absoluto de deidad está todo el potencial de personalidad, pero allá es absoluta, ¿no? Infinita. Cuando sale de allí y se reparte por todo el cosmos, ya es subfinita. En el tiempo y el espacio. ¿Sí? ¿Correcto? Cuando se Esa reparte parte. en los 7 superuniversos ya no se habla de infinidad porque estamos limitados por el tiempo y el espacio. Mm. Y por eso mismo, por el mismo tiempo y espacio, se hace relativo. Se expresa en la misma capacidad en que la criatura lo puede recibir, porque nos están entregando todo el tiempo, pero
la capacidad de que tengamos nosotros de recibir se mide de acuerdo a tu herencia genética, a tu mente y a tu capacidad de desarrollo espiritual. Entonces, por eso allí la expresión de esa personalidad se hace relativa. Por eso que acabo de explicar. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Okay. La segunda manera como funciona es a nivel personal, como en la experiencia evolucionaria de los seres creados y procreados. Nosotros estamos dentro de ese grupo porque nuestra personalidad que nos la dota o nos la entrega el Padre al momento en que nos crea, es personal. Nosotros somos personas no porque tengamos este cuerpo, sino porque tenemos una personalidad divina que el Padre nos otorgó al momento de creados. Y en esa misma personalidad es que se puede formar un cuerpo material al que dotan de mente, aunque esa mente primera que tenemos acá es mecánica y muere con el cuerpo. Esa misma mente tiene capacidad de elevar su nivel moral y con ello crear la mente suprema, que posteriormente esa mente suprema, en donde van todos los pensamientos de valor moral, se vuelve el alma de esa criatura. Y a esa misma personalidad, ahora con cuerpo, con mente, se le asigna el espíritu. ¿Quién es el espíritu? El ajustador del pensamiento que llega a esa criatura cuando hace su primera elección moral. Por eso es que somos personas. Y no todas las personas tienen cuerpo material como el nuestro. Hay millones de miles de personas que no tienen cuerpo material. Hay personas que tienen cuerpo morontial, por ejemplo, cuerpo espiritual. Y en el caso del Padre, que es una personalidad divina y que nos ha creado a su imagen y semejanza. Isa, ¿Sí? ¿puedo hacer una foto? Sí, ¿Cómo claro. estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Andresito? Bien, ¿puedes devolverte una ¿Dos? diapositiva? ¿Cuántas? Otra. Ahí. Es que hay un error de traducción Ah, sí. muy grave. Wow. Bueno, yo estoy viendo aquí la aplicación. De todas formas, voy a entrar a la página de la fundación. La palabra que dice ahí es lo que tú tienes, que está así, está en el español, es subfinita. Sí. Yo aquí en la ¿Y cuál es la aplicación correcta? que tiene todo el sentido es subinfinita. Y ya te digo aquí en la página de de la fundación, dice también subinfinite. En inglés, subinfinite. La palabra correcta es subinfinita. Sí, es subinfinito. Fíjate que entonces el error solo es de forma, porque cuando Norma me pidió la explicación, hablaba de infinidad de la deidad. Bueno, el Sí, error es aquí. Wow. Sí. Va a tomar nota y lo corregimos. Gracias, Andresito. es un error, sí, grave la traducción, porque imagínate, Porque su finito sería otra cosa muy diferente. pues, y no hay nada por No debajo de hay, no los hay nada finitos. por debajo de lo finito. Esto era eso, qué pena. Está bien. Pero la interpretación que yo hice fue correcta, ¿cierto? Sí, sí, total. Seguramente yo leí infinito. ¿Seguimos o hay otra cosa que arreglar, Andresito? No, solo quería hacer esa observación que me pareció importante. Bueno, mil gracias. 3. Superpersonal. Como en las existencias eventuadas de ciertos seres absónitos y otros seres asociados. Entonces, todo lo que es superpersonal son aquellas personalidades que se eventúan de allá de la eternidad e infinidad cuando se hace necesario que ellas actúen o aparezcan o funcionen. Y también de otros seres que se asocian para funciones específicas
en cualquier lugar del universo. Especialmente, Allí podríamos detenernos en la palabra eventuados para los que todavía no sabemos bien este término. pues eventuarse significa aparecer, ¿no? Manifestarse. Más difícil es la palabra absónito, que es única en el libro de Urantia. Pero es que la eventuación surge como una consecuencia de, o sea, Cuando se Dios necesita. como, Dios como persona crea, es creador. Como, como suprapersona eventúa. Y como prepersona otorga. Otorga los ajustadores de pensamiento. Como creador, ya sabemos que puede hacer muchas cosas reales, materiales. Y la eventuación es porque surge de una necesidad. Surge como consecuencia de. Por Sí, eso, sí. en otras palabras, el Padre Celestial manifiesta, o sea, aparece lo que sea necesario que aparezca en todo el cosmos para que el control total que él ejerce sobre todo siempre sea real. Pero Y es él porque actúa. Pero es porque tiene tres niveles, o sea, hay que entenderlo como un ser que nosotros lo vemos como en un solo nivel, pero él tiene tres niveles en realidad. El, el personal, el suprapersonal y el prepersonal. Por Ujú. eso, en cada uno de esos niveles, él es capaz de tener una propiedad, tener una facultad y cada una es propia de la deidad como tal, de Dios como tal. A él lo hace íntegro esas tres cualidades. Yo por eso a veces hablo en ese sentido de que es Goku, un Saiyajin y un Super Saiyajin. ¿Me acuerdas que yo hablaba como tres muñequitos? Que usted decía que hablábamos de muñequitos, pues es los muñequitos es el mismo personaje, pero en tres manifestaciones distintas. Es Sí, como la larva, la crisálida y la mariposa. Es el mismo individuo, pero en tres manifestaciones diferentes. Y por eso cada una de ellas tiene una propiedad. Sí, eventúa es una de esas palabras que no existen en el idioma español, ¿no? Pero la mejor manera de definirlo es que surge, que Surge. aparece, que surge. se manifiesta, sí. Ujú. Por eso, entonces no es sinónimo de evento, de algo No, no, algo que no está planeado y sale así de un momento a otro. sí, que surge como que era necesario que se diera y como era necesario que se diera, aparece. No, Eh, es todo lo contrario. No, Todo lo contrario, de evento. Sí, porque algo que, un evento para nosotros es algo que ocurrió en determinado momento. Y justamente lo que ellos quieren hacer es evitar la palabra crear. Porque piensa en un ser de Abona que es eterno. Sería incorrecto decir que fue creado, porque él no tuvo principio en el tiempo. Siempre ha sido. Entonces, los eventuados simplemente existen, Con- no tienen un principio y no tienen tampoco final. Es que eso no nos cabe en la cabeza, cómo puede un ser haber existido siempre y no es una deidad, es un habitante de Abona o del paraíso. Entonces, ellos no son creados, simplemente Son. son eventuados. O sea, lo eventuado no es algo que haya ocurrido ni que vaya a ocurrir, es algo que es, que siempre ha existido, que no tuvo comienzo. Que es presente. Presente, pasado y futuro, eterno, en ambas direcciones del tiempo. un presente continuo. Sí, Sí, no puedes decir que en algún momento algo se va a eventuar, no, lo eventuado, si es eventuado, ya ha sido y es y siempre será. Ujú. De lo contrario, estarías pensando es en algo que va a ser creado. Eso es propio de los finitos, pero estamos hablando de los absonitos o absonitos.
Entonces, eso nos queda a nosotros muy difícil de entenderlo. Que Abona sea eterno. ¿Cómo decir que hay unos Una planetas, unas pregunta, ciudades, unas civilizaciones que son eternas? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? ¿Qué Hola, decía Pablo? ¿quién habló? perdón, una Pablo, pregunta. En el caso de los Micaeles, ¿podría considerarse personales, superpersonales o superpersonales? Personales, porque son personales. creados. Los crea el Padre y el Hijo. Son hijos paradisíacos, creados por el Padre y el Hijo. Ok. Pero de alguna manera ese origen también es, es posterior a la creación. Sí, Sí. Sí, Ok, ok. son posteriores a la Trinidad. Lo que no sé si todavía están creando Micaeles o ya están todos. Hay más de No, sí, 700. sí, hay unos que están en reserva, que son los Micaeles menores, Ujú. pero ya creo que tengo entendido que ya no están creando más. Pues se requieren solo 700.000 para completar los 700.000 gobernantes de los universos locales, pero ¿por Yo qué no hay sé, más de 700.000? Es la pregunta. Porque es yo no sé que si ellos ellos van a, datan, perdón, perdón, Andrés, que yo ahora no tú, sé si Andrés. ellos datan de la creación de Abona o después. Porque digamos, el libro podría a veces decirte para darte el origen de una orden, decirte, tal orden es creada pero en realidad si fue en los tiempos de Abona, o sea, desde siempre, en realidad lo que te están diciendo es que fueron eventuados, por claro. decirlo así. De los Micaeles, la verdad, yo no sé por qué. Por ejemplo, bueno, el Micael original en tiempos muy antiguos hizo los otorgamientos en Abona, ¿no? Los circuitos de Abona, creo. Sí, Sí, Pero yo no sé Sí, si son creados o eventuados, la verdad, no lo sé. son creados, son hijos creados. son los hijos quedados. Claro. ¿Por qué crees que no, Andrés? Y son creados por el Padre y el Hijo. Y la tercera fuente les construye una ministra Ujú. para que quede una vez con las tres patas la mesa y se Sí, pueda sostener la probablemente. misma. Porque sí, lo de la ministra, creo recordar que dicen en el momento en que se crea un Micael, Inmediatamente, ahí el espíritu creativo surge, que después sí, se transforma en, en la compañera del Micael. Ujú. que después tiene una mutación y se vuelve la madre espíritu del universo. Sí, ya Correcto. también vive 7 etapas, ya vivió Pero, 6, falta la última. Pero ellos tienen una capa, ellos tienen como un entrenamiento en el paraíso, me parece, o algo una así. bona. Una bona. Ah, Pero ok, es en Aguana. cuando está el Micael en esa capacitación de entrenamiento para venir a crear su universo local, ella todavía hace parte del espíritu rector del universo, del superuniverso donde va a A donde estar. va a trabajar. Sí, es antes de que le entreguen ya la nebulosa para que haga su reino, que Ahí es de cuando ella alguna puede manera. desplazarse y le echa mano a toda la nebulosa y se extiende hasta donde aguante. Ahí donde aguante, ahí termina el universo. Me voy hasta aquí, no aguanto más. Ahí, ay, ay, ahí, ahí. Hasta ahí llega el universo. Ella se extiende y es como marca el área del universo. Sí, es como una araña. Lo mismo hace cada espíritu rector con su superuniverso igual. Exacto. Y hacen circuitos y forman hilos, tal como una araña tiene hilos conectados en todos los extremos. Y ahí es donde se forman los circuitos que los mantienen interconectados. Ujú. Bueno, ¿avanzamos o continuamos? Pero muy interesante. Listo, entonces ya habíamos visto que las 3 maneras como funciona la personalidad.
prepersonal, personal y superpersonal. Dios es el símbolo verbal que designa a todas las personalizaciones de la deidad. El término requiere una definición diferente en cada nivel personal de la función de deidad y debe ser redefinido ulteriormente dentro de cada uno de estos niveles. Porque este término se puede usar para designar las diversas personalizaciones coordinadas y subordinadas de la deidad. Toda energía que sale del absoluto de deidad y se personaliza se le llama Dios. Pero en el libro nos piden que cuando tengamos duda, mejor nos refiramos todo a Dios, el Padre Universal. Por ejemplo, los hijos creadores paradisiacos, los padres de los universos locales. El término Dios, tal como lo utilizamos, puede entenderse como, primero, por designación, Dios el Padre. Segundo, por su contexto, cuando se lo utiliza al hablar de un nivel o asociación de la deidad. Nos están dando varias formas de referirnos. Cuando haya duda sobre la interpretación exacta de la palabra Dios, es aconsejable referirla a la persona del Padre Universal. Y aquí en nuestro planeta pues hay muchísimas dudas, por lo que hay tanta variedad de dioses y de deidades, como en tanta teología que tenemos, que en algunos casos se vuelve como confusa. La palabra Dios siempre denota personalidad. La deidad puede referirse o no a las personalidades de divinidad. La palabra Dios se utiliza en estos documentos con los siguientes significados. Primero, Dios el Padre, creador, controlador y sostenedor, el Padre universal, la primera persona de la deidad. 2. Dios el Hijo, creador, coordinador, controlador de espíritu y administrador espiritual, el Hijo Eterno, la segunda persona de la deidad. Por eso es que todo la inmanencia de energía espiritual está centrada en el Hijo y él ejerce fuerza de atracción hacia todo lo que aparezca en el cosmos que tenga valor espiritual. Isabel, Y la fe es la mínima expresión de espiritualidad. Dime, Disbert. cuando hablan de controlador, Ujú. ¿cómo lo interpretas esa palabra? Por ejemplo, en el Padre, mira, Es un ser controlador, él que es creador y es controlador porque él mantiene el control perfecto de absolutamente todo lo que está creado. pero en orden. Estamos hablando de como un orden. No, incluso en este desorden, él también trata de mantener el control para que no se desborde el desorden. Nosotros, a pesar de que nos enredaron en ese caos de la rebelión, siempre hemos estado ayudados y asistidos. Lo que sucede es que ha sido el daño tan grave que nos dejaron que se mantiene dentro de nuestra cultura muchas de esas enseñanzas y no le permite al individuo realmente cambiar ese chip que trae con toda esa cantidad de falsas verdades que aún mantenemos. Pero Entonces él no, tiene el control absoluto de todo el cosmos. no tiene nada que ver entonces como de super protector, de controlar la vida, no, No, eso sí no tiene nada que ver. no, lo que él mantiene es el control de todo el cosmos para que no se salga de orden, De su del orden, orden Pero, divino. de su pero también órbita, tiene que ver con la energía. Acuérdese sí. que lo que emana del paraíso es una energía y esa energía se disipa en toda la creación en diferentes formas y esa energía obedece a unas leyes que son controladas. ¿Sí? Pero es que todo es energía, más densa o menos densa. Por eso él tiene el control de absolutamente todo.
pero como es comprensible que en estos mundos de imperfección sucedan una cantidad de cosas, todo lo que vemos que sucede, pues, él cede la ley y la ejecución de la ley en manos de los tres ancianos de las vías que son los que gobiernan los superuniversos. Por eso es que hay una ley superuniversal que rige esos sectores de imperfección, de diferentes niveles de imperfección. Pero él no deja de mantener el control de absolutamente todo, y todo es energía. Yo me atrevería a decir algo. Va. El Padre, cuando crea el universo y crea las criaturas junto con el Hijo, el hombre, él también a su vez diseña un plan. Y lo que él controla es que esos planes del universo no se desborden, ¿sí? Que todo, y lo hace tan minucioso que coloca las leyes, coloca las personalidades que nos gobiernan, coloca el plan de ascensión de nosotros, o sea, él tiene todo, absolutamente todo diseñado. Entonces, cuando hablan de ese padre controlador, se refieren es a eso, parecido a lo que ustedes dicen, pero centrado en los planes del universo. Pero también delega, ¿cierto? Claro, él crea toda Total. una planilla de creaciones de criaturas para que administren todos, administren la materia, administren la energía, De administren el hecho, espíritu. Hilberto, de hecho, el Padre Universal delega absolutamente todo. Lo único que no delega es el otorgamiento de la personalidad, porque eso es una dádiva exclusivamente de él. Sí. Pero todo lo demás lo delega. Pero él Entonces, delegó al Espíritu Infinito dotar de personalidad espiritual a sus creaciones. A nombre de él. sí. Ajá. Y continuando con la idea de Norma, mire que cuando al nivel del universo local se tiene planificado determinado rumbo de un planeta o de un sistema, los Melquisedec, cuando ven que las cosas están saliendo no de acuerdo a lo planeado, pues inmediatamente mandan a uno de sus pupilos de urgencia y se vaya a arreglar ese asunto porque si no lo arreglamos se nos va a salir de la ecuación. Así es. Ya. Muchas gracias. Es que es sorprendente para nosotros vivir entre tanto caos y no nos queda fácil entender que haya un control. ¿Cómo permite tanto caos? Porque no puede violentar el libre albedrío de las criaturas, porque Él nos dio libre albedrío y ese libre albedrío no lo violentaron sino los rebeldes. Fueron los únicos que lo violentaron. De resto, Reynoso, todos los seres que respetan la ley de Dios nunca lo violentan, y Dios menos que no lo dio. Reynoso, Pablo tiene la mano levantada. Dale, Pablito. Hola, perdón, es algo que estaba en los párrafos del principio, pero es que todavía me tiene cabezón y no puedo avanzar. Cuando dice que Dios Padre actúa en tres niveles de personalidad, pero y mencionan el primero, el prepersonal, como en los ajustadores, pero, o sea, yo tengo siempre entendido que los ajustadores no son personalidad. Nosotros tenemos una personalidad y tenemos el espíritu del el ajustador que no es personal, es espíritu. Entonces, No, Pre, no sé, me parece como no, Pablito, el difícil de libro dice entender. que los ajustadores son prepersonales. prepersonales. ¿Y por qué son prepersonales? ¿Lo entendemos? Sí, pero antes de empezar a numerar dice que Dios Padre actúa en tres niveles de personalidad y Sí, entre esos tres niveles mencionan los ajustadores en el primero. Entonces, sí. Sí, Míralo, ahí está en la pero- pantalla. Primero, prepersonal como en el ministerio de los fragmentos del Padre, tales como los ajustadores del pensamiento. sí, pero puedes ir No antes. entiendo. ¿Cómo? Sí, yo sé que es personal, sí, pero entonces prepersonal no es personal. No, es antes de que se manifestara la primera persona que es el Padre. Isabelita, Por eso, pero entonces, ¿por qué en el párrafo anterior habla de que Dios el Padre se manifiesta en tres niveles de la personalidad?
porque hay Y unos este es niveles, uno. Y no, este es uno. Pablo tiene razón, en el sentido de que cuando abarca toda la generalidad, dentro de esa generalidad mete a los ajustadores como prepersonales. O sea, dentro de la personalidad también está, aunque no esté completa todavía, aunque no esté manifestada plenamente, en los ajustadores de pensamiento, algún día también manifestarán en la fusión. Isaelita o Entendí lo Jota, que dijo Ok. ¿nos, Ok. pu- nos pueden explicar un poquitico qué es prepersonal Antes de ser persona. antes de ser persona? Exacto, eso es pre-persona antes de ser un individuo. Antes Porque de ser... pre-personal. También se puede interpretar como que el padre se fragmentó y no solamente en ajustadores, hay otro tipo de fragmentos de él también. Y él se fragmentó en millones de seres, no, son prepersonales, porque fue antes de que él entregara el total del absoluto de personalidad al Hijo Eterno. Antes de que se manifestara la personalidad o se personificara la personalidad de total, absoluta en el Hijo Eterno. Él ya se había fragmentado para poder enviar a cada uno de sus hijos estos ajustadores del pensamiento que tienen como característica asistir a cada criatura y si logra la fusión con esa criatura, entonces él le otorga el Espíritu de Dios a la criatura y él toma la personalidad que esa criatura tiene. Se unifica la personalidad y el espíritu en uno solo. O sea, Alberto, vean, los seres humanos somos unos hospederos y el ajustador simplemente se vale de ese hospedero como si fuera un parásito. Porque, aunque a muchos no les gusta esta palabra, pues que acabo de mencionar, porque si no consigue que esa persona le facilite la personalidad, por lo tanto, no puede alcanzar la fusión. ¿Cómo es la fusión? Hay un intercambio. Mire, usted me otorga a mí la personalidad, dice el ajustador, y a cambio, a usted, señor humano, yo le otorgo eternidad, porque yo soy eterno. Entonces, en ese intercambio de entre la eternidad y la personalidad, a eso se le llama la fusión. Por eso los ajustadores necesitan obligatoriamente un hospedero, alguien que los albergue, alguien que los... Y por eso es que tienen que hacer entrenamientos en otros universos y en otros planetas para poderse venir a aguantar semejante hospedero que es un humano. Por eso todos los ajustadores de pensamiento que vienen a este planeta tienen que ser experimentados porque no aguantan el voltaje que tiene un humano que es demasiado imperfecto. Antes de el espíritu de la verdad no eran así, eran muy básicos o qué, vírgenes. Pero después de que llegó el espíritu de la verdad en Pentecostés, ya se empezaron a enviar ajustadores avanzados, supremos y autoactuantes. Y muchísimas más criaturas pueden recibir ajustador. Antes era muy difícil que una criatura lograra ese desarrollo espiritual que le permitiera recibir un ajustador. Pero, J, específicamente el ajustador del pensamiento es la presencia de Dios Padre en nosotros, Eso que es se un ha parásito. fragmentado a una mínima parte para poder habitar en esa criatura y no, bueno, no es en el cuerpo, es en la mente de esa criatura para poder experienciar estos niveles de imperfección que nosotros vivimos. Es el Tiene que Padre. vivir todos los niveles. Le toca vivir todas las experiencias, la material, la morocial, la espiritual. Le toca vivir toda la cantidad de experiencias porque si no, no alcanza a llegar a graduarse, porque si no, baila, perdió el examen. Isa, es que no hay que confundir lo no personal o impersonal con lo prepersonal. Son O sea, cosas diferentes. que se llame pre no quiere decir que no sea personal, es un nivel de lo personal.
Y tampoco creo que hay que pensar que lo prepersonal se tiene que convertir en personal o que lo personal se vaya a convertir en superpersonal. No. Aunque sí es cierto que los ajustadores son prepersonales, nosotros somos personales, ambos somos niveles de personalidad Ujú. y formamos un nuevo ser. Eh, pero no es que pre signifique antes de, porque entonces vamos a pensar que todo lo que es prepersonal se tiene que volver en algún momento personal, ¿no? Hay ajustadores que nunca se fusionan, que siguen siendo siempre prepersonales y tienen otros destinos que se convierten en mensajeros de gravedad, creo que se llaman, y bueno, otras cosas. Y se llaman prepersonales porque aunque no tienen, no es lo que nosotros entendemos como personalidad, sí tienen características de la personalidad, por eso hay que incluirlos dentro de lo personal. Características como que, por ejemplo, ellos eligen, o sea, tienen voluntad, que se preocupan por nosotros, o sea, son capaces de sentimientos relacionales, digamos, que son propios de las personalidades. Eh, Tienen una identidad, cada uno es diferente de todas formas. Entonces, no es que sean impersonales, no es que no sean personales, no, son un nivel de lo personal. Lo personal tiene tres niveles, lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal. Ujú. Porque es que lo impersonal nunca será personal. Y lo no personal es como, Exacto, no, impersonal es una piedra, mejor dicho, Ángela una María roca. está levantando la mano. sí, Angelita. Bueno, Gracias, gracias. Andrés. A ver, Andrés o Isa, o bueno, me acabo de volver un sancocho en mi cabeza. Por eso es que le temo al prólogo. Cuando, cuando dice, a ver, cuando decimos que el ajustador está con nosotros porque ellos quieren convertirse en personales, o sea, hacer esa fusión. Y, y como dice J, al mismo tiempo la fusión, ellos nos dan eternidad. Entonces viene Isa y nos dice, es que el ajustador del pensamiento es ese fragmento de Dios que está en nosotros. Pero si el Padre es personal y nos dota de personalidad, ¿cómo puede ser el fragmento de Dios que ya es un nivel personal más alto en nosotros? Si es que el Padre Universal ya es todo. Entonces, cuando dice que es lo que habita en nosotros del Padre Universal, es como atenuado o no es completo, mejor dicho, me confundí, ustedes me entendieron, ¿cierto? Eh, yo quisiera que me permitieran compartir una cita para yo poder expresar una duda que tengo con todo lo que ustedes están diciendo. Y ¿Sí? mi respuesta, Deja de compartirnos. Sí, te da respuesta. ok, Ya, dale. A ver si, un momentico, si no, ¿dónde está? Aquí está. Esta cita. Dice así, o sea, lo que yo pienso, bueno, yo no voy a decir lo que pienso, después lo digo. Esta autometamorfosis del yo soy culmina en la diferenciación múltiple de la realidad edificada y de la realidad no edificada, de la potencial y actual y de ciertas otras realidades que difícilmente pueden ser clasificadas de este modo. Hasta allí yo no entiendo nada, pero en esta que sigue es donde está el quid. Dice, estas diferenciaciones del yo soy monista teórico están eternamente integradas por interrelaciones simultáneas que surgen dentro del mismo yo soy. La prerrealidad prepotencial, preactual y prepersonal, monoteísta, que aunque infinita, se revela como absoluta en la presencia de la primera fuente y centro y como personalidad en el amor ilimitado del Padre Universal. Entonces yo qué diría de este pedacito, ¿sí? Yo diría que esa prerrealidad, esa
prepersonalidad que existe antes inclusive de que el Padre se volviera una presencia visible. Es una especie de una calificación muy superior donde está contenida la potencialidad y que el primero que se hace actual, digamos, que se revela, es el mismo Padre. Entonces, por eso el Padre emerge como la primer persona y el absoluto casi de la personalidad, de personalidad como ser, un ser con personalidad, el primer ser con personalidad, entiendo, es que ha sido el Padre universal. Entonces, esa prepersonalidad que nosotros, con la claridad que hizo Andresito ahora, pensábamos de que es algo que está latente ahí, que se va a convertir en persona con dos paticas, pues no es como ese concepto el que deberíamos de tratar de entender. No sé si alguien quiere opinar de esta cita. No entiendo ni para preguntar. Y lo que Yo, dice Angelita, perdón, le digo Angelita porque yo pensaba que esto te podía resolver algo. ¿Por qué? Porque Broma. es imposible de comprender la definición de prepersonal, porque está adjunta a lo que nosotros le llamamos el yo soy, que es una primera realidad conceptual donde no existía todavía nada, digámoslo así. Todo estaba autocontenido en la deidad. Todo estaba allí esperando ser manifestado. ¿Sí? Entonces, esa primera realidad del yo soy que nosotros quisiéramos comprender nos soluciona todos los inconvenientes filosóficos que podamos tener con el origen de Dios. Por eso lo crearon los reveladores, para poderlo explicar. Entonces, la prepersonalidad, digamos que está en el yo soy. Cuando ya surge a la realidad, es cuando surge el Padre como primer nivel, primera fuente de lo que vamos a comprender. Bueno, esa es mi especulación. Todas son unas diferenciaciones que manifiesta el Padre, porque realmente el yo soy es tan solo un concepto teórico que inventaron para que podamos ponerle un punto de comienzo a este cuento que no tiene comienzo porque es infinito y eterno. ¿Ve? Y entonces Ujú. todas esas son diferentes maneras de cómo el Padre, que aún hoy, normal, el Padre sigue siendo la personalidad potencial. Él es la personalidad potencial, así como el Hijo es el absoluto de personalidad. Para eso es que crearon el yo soy. ¿Y por qué decías que en el primer párrafo no entendías nada, Norma? No, pues para no meternos a entender ese párrafo porque no aplica en este momento. Ok. Quería era hacer referencia a este párrafo para el que lo quiera guardar y estudiar y de pronto algún día podemos hacer preguntas más adecuadas. algún día. Ahí está Andresito, Andresito nos puede también explicar sobre eso. Andresito Ramírez. No encontré respuesta a mi pregunta. No me Angelita. aclaró. Ujú. Bueno, No te preocupes. entonces dejo de compartir para que Isa continúe. Pero la pregunta en concreto de Angelita era que si ya el Padre es absolutamente todo y es perfecto y completo, ¿por qué se manifiesta o se fragmenta en ajustadores? No entendí muy bien A ver, tú dices que el ajustador del pensamiento es la parte del Padre Universal que está en nosotros, ¿cierto? Sí, ¿Eh? Ok. Pero tiene un nivel, según explica Andrés, un nivel de personal diferente al del Padre que es un nivel más alto. Entonces, ¿cómo si yo soy perfecta, puedo estar imperfecta en mi hijo? Imperfecta no, más atenuada, o sea, como siento que no tiene el valor que tiene el Padre, mejor dicho. uy, tiene exactamente el mismo valor. Y el mismo valor. Es la capacidad del Padre de hacer esa magnífica prepersonalidad para poder habitar en la mente de cada uno de sus hijos sin dañarlo. Imagínate el potencial tan perfecto del Padre venir a este nivel de imperfección a asistirnos, a acompañarnos. Pero en alguna parte del prólogo también dice que el
ajustador del pensamiento es Dios, es exactamente como Dios. Lo que pasa, La Angelita, manifestación. y voy a decir una barbaridad, es que Dios se reproduce y la manera de reproducirse es haciéndolo en todo este proceso nuestro. Por eso Él ordena que sed perfectos como yo soy perfecto y en esa medida envía su ajustador de pensamiento para que estos bichos nacidos del fango y de los océanos puedan llegar siquiera al nivel que yo necesito y algún día pueda yo reproducirme para que me ayuden a colonizar todos esos niveles del espacio exterior que apenas están en formación. Ujú. Esa es O la sea, el preparación. ayudante es el ajustador. Es Pero es lo correcto. mismo. Es la guía, por eso fue de que el ajustador lo manifiestan como la guía, como el piloto de esta nave. Ok, el piloto de la nave y El barco. Es el, En por eso, realidad es el único que verdaderamente sabe para dónde va, es ese ajustador. el El que resto conoce no hay. perfectamente la ruta al paraíso que tú debes desarrollar es Él. Y Él ha preparado en el paraíso, antes de venir a ti, ha preparado el programa más perfecto para asistirte y ayudarte a que lo logres. Y Él te pone todo el tiempo oportunidades, miles de oportunidades para que experimentes eso y puedas ir avanzando en ese camino de alcanzar la perfección. Ok, ya, ahí me quedó muy claro. Muchas gracias. Miro está levantando la mano hace mucho. Miro, tiene la palabra. Y un ratico nomás. Yo Muchas creo, gracias. Ahorita también la levanto. Muchas gracias. Es muy interesante la charla, pero demasiadamente compleja. Sin embargo, acudí aquí a otra versión, digamos, en el aspecto propiamente humano, a la definición de la prepersonalidad. Y entonces se refiere a la etapa temprana del desarrollo humano en la que el individuo aún no ha desarrollado una identidad o personalidad definida. En esta etapa el individuo está en proceso de formación y no ha alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y social. Digamos esto como para la psicología humana, pero entonces ya trasladado a lo que nos enseña este libro tan filosófico y tan complejo, ahí cómo explicaríamos eso, digamos, para el entendimiento humano aquí desde la psicología humana, pues digamos que es una etapa previa que Bueno, tenemos todos los seres humanos, pero Ramiro, pero desde este punto es, es ya más complejo. lo que acaban de leer se aplica perfectamente al desarrollo del ser humano, pero debemos dejar claro que la personalidad que habla la ciencia no tiene nada que ver con la personalidad de la que nos habla el libro de Urantia, porque la ciencia asocia el carácter y el temperamento de un individuo que manifiesta su hacer, su quehacer, su comportamiento. Pero en el libro de Urantia nos hablan claramente que la personalidad y la nuestra que es semejante a la del Padre, que es divino, esa personalidad es un don que nos otorga Dios y el don es ser semejantes a Él. Él ya potencialmente te hizo semejante a Él y te da toda un sinfín de oportunidades para que experimentes con Él, al lado de Él, porque el ajustador es Él en ti. Experimente muchas etapas de existencia y en cada etapa de existencia te da miles de oportunidades de desarrollarte para que seas igual a Él y alcances a cada instante niveles de perfección que te permiten llegar al paraíso y hacerte uno con Él en algún momento que lo logres. Entonces son dos cosas completamente aparte. No podemos mezclar. Distintas. Porque la personalidad de la que habla el libro de Urantia, si tú logras personalizarte con la gran ayuda del ajustador, en algún momento te personalizas, te vuelves un Dios. ¿Dios de qué? No tengo ni idea. Pero los que no se logren personalizar
No sé si logren ir al cuarto círculo exterior, no sé si logren eventuarse para ir a esos eventos. Tampoco sé si realmente alguien lo logre, ¿no? Pero que tenemos la potencialidad de hacerlo, sí, y que tenemos miles de oportunidades para alcanzarlo, también. Y acabamos de leer en donde dice que todo lo que logra personalizarse se le denomina Dios. Me acuerdo de la Biblia que hay un versículo que dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Entonces, ese sí se ajusta más. Ese es más comprensible y de hecho el libro nos dice que la vida que Jesús vivió aquí en el planeta es el mejor modelo de vida para un mortal, para que un mortal alcance todo el desarrollo que puede lograr. Y lo podemos Desarrollo lograr. espiritual. Sí, ves que Jesús se desarrolló en todos los campos, porque de niño desarrolló físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque él se aislaba para entrar en conversaciones directas con su Padre Celestial, que no es otra cosa que hablar con el ajustador. El O ajustador sea que se conecta ese versículo sí se ajusta ahí a lo que estamos a lo que es la realidad. dialogando. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias. ¿Seguimos compartiendo o hay alguna otra pregunta para atender? Bueno, nos dice, la palabra Dios siempre denota personalidad. La deidad puede referirse o no a las personalidades de divinidad. La palabra Dios se utiliza en estos documentos con los siguientes significados. Dios el Padre. Ya eso lo habíamos visto. Fue que me devolví mucho. ¿Lo avanzó? Voy a leer rápido. Dios el Padre, que es el creador, controlador y sostenedor. El Padre universal, la primera persona de la deidad. Segundo, Dios el Hijo. También es creador, coordinador. Él crea con el Padre. Controlador de espíritu, administrador espiritual, el Hijo eterno. También es el Dios Madre, es la parte femenina realmente de Dios. Y es la segunda persona de la deidad. 3, Dios el Espíritu, el actor conjunto. Espérate que las caritas no me dejan ver. Integrador universal y dotador de mente. Él le otorga mente a todo lo que pueda recibir mente y la mente tiene muchos niveles. Sí, niveles. Él es el Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. Cuarto, Dios el Supremo, el Dios del tiempo y del espacio en actualización y en autoevolución. Nos dice el libro de Durantia que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito entregaron todo el poder de la personalidad a criaturas como nosotros y eso se llama libre albedrío. Todo el poder de la personalidad es el libre albedrío que nos otorgaron y esa es la supremacía de la deidad que se está manifestando, está saliendo a la actualización a través de la experiencia que cada una de esas criaturas vive en comunión con Dios. Nosotros cuando estamos unidos con Dios y experimentamos en nuestra vida cualquier cosa, ese hecho es de valor moral, siempre. Cuando nos desconectamos de esa unidad con el Padre, esa es la verdadera comunión, es cuando nos comportamos como otro animalito más del reino y ya no tenemos sino ideas y ideas muy buenas, pero ideales ya no, ni pensamientos de valor moral. Entonces, cada vez que tomamos una decisión de valor moral, el Supremo se manifiesta, se completa, se actualiza. Esa es la supremacía de la deidad y se va a personificar cuando todo lo que hay en los 7 superuniversos
logre la perfección que el Padre espera. O sea que nos falta un poquito de tiempo para que Él se manifieste como el Dios supremo. Ahorita se le denomina Ser Supremo. La deidad personal que se realiza en forma asociativa mediante el logro experiencial espaciotemporal de la identidad de la criatura con el Creador. Cuando nosotros nos identificamos con la voluntad del Padre, es que este Ser Supremo entra a recibir esa experiencia y crece. El Ser Supremo está experimentando personalmente el logro de la unidad de la deidad como el Dios evolutivo y experiencial de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Ahora vamos a ver otro Dios que ese sí que me parece interesante. 5, Dios el séptuple, la personalidad de la deidad donde quiera que ésta funcione realmente en el tiempo y en el espacio. Pero en realidad, ¿qué es ese Dios séptuple? Pues es como esa escalerita que el Padre ha creado para que nosotros vayamos avanzando y algún día lleguemos a Él. Los primeros son los hijos creadores, como nuestro Cristo Miguel de Nevadón. Es el primero que nosotros vamos a ver cara a cara. En el caso del nuestro será cuando lleguemos a Salvington o cuando nos lo encontremos de casualidad en Jerusalén, en Edentia, yo creo. Luego vamos a encontrar a los ancianos de los días, que son 3 los que gobiernan cada superuniverso. Luego vamos a hallar a el espíritu rector. Hay 7 espíritus rectores y cada uno de ellos rige un superuniverso. Ese es el tercer escalón de esta gran escalerita. El cuarto es el Ser Supremo en el que ya nosotros estamos viviendo, porque es como una alfombra que sostiene o que recoge todo lo que se vive y se experimenta en los 7 superuniversos. Quinto, el Espíritu Infinito, tercera persona de la Trinidad paradisiaca. El sexto es el Dios Hijo, el Hijo Eterno o la Madre Eterna. Y 7, Dios nuestro Padre Eterno. Por eso les decía que era como una escalerita que Él creó con todas esas personalidades que se dedican exclusivamente al desarrollo de este plan de ascensión de nosotros hasta el paraíso. Para eso Él creó ese plan. Las deidades personales paradisiacas y sus asociados creativos que funcionan dentro de los límites del universo central. Ellos funcionan así. Y más allá de estos y que están poder personalizando. ¿Quiénes están dentro del universo central? Dios Padre, Hijo y Espíritu, e incluso el Espíritu Rector, y no sé si desde allí parte la inmanencia del Supremo, de la supremacía de la deidad. Los otros que están fuera del universo central son los 3 ancianos de los días, los Micaeles, que son los que primero nosotros vamos al como el Ser Supremo en el primer nivel de las criaturas de revelación de la deidad unificante, como el Ser Supremo en el primer nivel de las criaturas de revelación de la deidad unificante en el tiempo y en el espacio. Este nivel, el gran universo, es la esfera del descenso espacio-temporal de las personalidades paradisiacas. Como quien dice que salen del paraíso y van descendiendo hasta que llega al nivel de nosotros, como lo hiciera Cristo Miguel de Nevadón cuando se encarnó como Jesús de Nazaret. Él sí estuvo aquí como nosotros. En asociación dice que este nivel, el gran universo, es la esfera del descenso espacio-temporal de las personalidades paradisiacas en asociación recíproca con la ascensión espacio-temporal de las criaturas evolucionarias. Sexto, Dios el último, el Dios que eventúa del supertiempo y del espacio trascendido. Del Dios último yo no hablo mucho porque no sé mucho,
porque lo único que entiendo perfectamente es que cuando se agote toda la energía para crear personalidades, será que ya el Dios último se complete porque ya no habrá más energía para crear más criaturas. Y cuando este Dios último se manifieste, lo va a hacer en los 4 círculos exteriores con todas las criaturas que hoy están en el gran universo, que logren eventuarse o superar el tiempo y el espacio. Ahí es donde él se va a manifestar. El segundo nivel experiencial de la manifestación de la deidad unificante. El primer nivel es en la supremacía, o sea, en los 7 superuniversos, y el segundo es en los 4 círculos exteriores, en donde se va a manifestar esa deidad unificante, que quiere decir que se va a unir toda la perfección que existe en el universo central, se unirá a la perfección experiencial que se logre en los 7 superuniversos. Entonces, perfección existencial unida a la perfección experiencial se manifestará en esos 4 círculos exteriores para que se complete el Dios último. Y cuando ya todo eso se logre, entonces se manifestará el Dios absoluto. Dios el último implica la realización lograda de los valores absónitos superpersonales sintetizados, trascendido el tiempo y el espacio, y eventuado experienciales, coordinados en los niveles creativos finales de la realidad de la deidad. 7. Dios el absoluto. El Dios experiencializante de los valores superpersonales y los significados de divinidad trascendidos. Allí se van a manifestar todas las superpersonalidades, pero también los que hayan logrado hayan trascendido el tiempo y el espacio y que hayan glorificado y que hayan alcanzado ese nivel de divinidad y que se hayan personalizado. Todos esos significados se manifestarán en ese séptimo y en el último. Dice que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. ¿Viste? En el absoluto de deidad está todo el potencial para que se manifieste. Cuando ya se agote, será que se termine. Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de la deidad unificante. Ya les expliqué qué es la deidad unificante. En este nivel súper creativo, la deidad experimenta el agotamiento del potencial personalizable, encuentra el cumplimiento de la divinidad y sufre la terminación de la capacidad de autorrevelación a sucesivos y progresivos niveles de personalización en algo otro. Por eso es que ahí el absoluto de deidad, que prácticamente se agota, dice, ahora la deidad se encuentra con el absoluto no cualificado, se inmiscuye en él y experimenta la identidad con este. Recuerda que el Padre al comienzo, para dar origen a este proyecto que él ha denominado tiempo y espacio, separó toda la energía con la cual se podía crear personalidades y lo estableció en el absoluto de deidad. Y con la energía que no se puede crear personalidades, se quedó como el absoluto no cualificado. Al agotarse ya el de deidad, vuelve y se inmiscuye en el no cualificado y se hacen uno con este. Todas esas son manifestaciones del Padre. Todo eso. ¿Y cuándo es que se acaba? El absoluto de deidad. Sí, cuando ya no tiene más manera de hacer más personalidades. ¿Cuándo es que? En los 4 círculos exteriores. O sea, Porque ahí cuando cuando ya se surge agote, ¿ah? y ahí es donde surge el último. Sí, se personaliza el último en él. Y cuando Se le ya eso se acabó, logra, ¿Mm?
Se le acabó la cantidad de la bolsa que estaba sacando, se le acabó todo la herramienta, todo el material. Correcto. O sea que sí va a haber un límite para crear personalidades, porque serán las que el padre necesita para llenar todo el cosmos, no el cosmos, porque el cosmos es lo que hoy está creado, o sea, lo que hay en el universo maestro. Pero recuerden que el universo maestro es tan solo ocupa el 30% del espacio completo, ¿verdad? Pero en el último se tienen que manifestar las personalidades que el padre necesita para que se duplique o se copie este universo modelo o maestro en el resto del espacio, o sea, en el 70% que falta por habitar. Y toda esta preparación que nosotros nos están dando es para que si somos capaces de lograrlo, lograr la perfección que Él nos dio, podamos ir a hacer ese trabajo con los hijos creadores que también lo hayan superado. Miguel de Nevadón ya se ganó ese puesto, porque él ya expresó al Supremo y ya es un hijo creador supremo. Él va a ser parte de esa Trinidad que se está formando, que hoy con el Super Supremo van a ir a trabajar con el último. O como digo yo, todos vamos a tener una finquita allá para sembrar yucas y papas. Ya la tenemos y allá nos están esperando. Nos falta es que Llegar. ganemos, Nos falta llegar. nos falta llegar, sí. Esta es una carrera yo digo que es un parque de diversiones, llena de obstáculos, pero si no lo tomo de manera divertida, lo que hago es amargarme con cada crisis o cada situación que se presente. Es mejor Yo como imaginar me que pienso estás en quedar, un parque de diversiones. yo como no pienso llegar a ninguno Preguntas, de los niveles, yo me ¿cómo? pienso quedar, me pienso quedar en Abona haciendo astronomía y para de contar. A mí que no me pongan otras vainas. Bueno, tú no sabes Dios qué quiere para ti, déjate guiar. Cuando Eh, aprendas a hacer la voluntad del Padre, vas a entender qué será lo que Él quiere. Yo quisiera decir algo como para matizar toda esta cantidad de términos. ¿Sí? Cuando nos dicen aquí en este apartado que empieza con el 026, que Dios es un símbolo que designa las diferentes personalizaciones, y resalto personalizaciones de la deidad, a lo mejor para mí me quieren decir los reveladores de que esos esas 7 posibilidades de Dios, Él se revela en diferentes momentos de nuestra comprensión, y nuestra comprensión va siendo aumentada, entonces uno va comprendiendo esos niveles de Padre, Hijo, Espíritu, así como Isa lo planteó en Dios el séptuple, ¿cierto? Dios el séptuple simplemente son 7 grupos, como ella lo mostró, de personalidades, o siete escalones, digamos, de comprensión de cada una de esas manifestaciones de Dios. Entonces yo no puedo comprender aún a Dios Padre porque estoy apenas empezando mis primeros pininos en el universo, pero sí puedo comprender al Maestro Jesús. Entonces, por eso nos ponen Dios el séptuple para comprender lo más sencillito, digámoslo. Entonces, casi que es una convocatoria a que tratemos de entender el mensaje y la vida de Jesús. Para eso nos lo mandaron acá. Y Él es el camino. Entonces, ¿por qué es el camino? Porque es el primer escalón de la escalerita para algún día llegar a comprender el Padre. Pero no es tan importante comprender al Padre, es más importante Por hallarlo eso en ti digo, y amarlo. Eso sí lo ¿sí? puedes hacer desde Por ahora. la fe uno debe amar y comprender al Padre y creer que existe y saber que un día la vamos a realmente a descubrir. Por ahora, por la fe, pero poco a poco nuestra comprensión va a ir evolucionando a comprender más y más hasta un día en el paraíso abrazarlo. Angelita, ¿quieres preguntar algo? Y ya te miro después. Sí, eh, ahora pues que estamos hablando de Jesús. mm, la pregunta es tan absurda, pero no sé cómo hacerla. No hay preguntas absurdas, No hay tranquilo, preguntas todas son absurdas. válidas.
Bueno, es que yo ya lo debería saber. Eh, a ver, Jesús es el camino al Padre y Jesús bien lo dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Sí? Jesús murió como ser humano, ¿verdad? Jesús era, pues, nuestro Micael de Nevadón que se auto-otorgó. En este momento, cuando uno habla de Jesús, Jesús ya no existe, nos dirigimos directamente a nuestro creador Miguel de Nevadón. Él sigue existiendo como Dios y hombre. Sigue existiendo como hombre y sigue existiendo como Eso es Dios. eso es un misterio. Sí. O sea, más allá vamos a conocer a Jesús o vamos a conocer únicamente a nuestro creador, Miguel de Nevadón. Ellos dos, ya son uno solo en una persona. Ok, sí, pero es que acá, pues, digamos, yo le digo a Jesús, no me sueltes, no me dejes, porque yo pienso en ese Jesús humanizado que he conocido a través de la historia, Ujú. ¿sí? Y a través del libro de Urantia. Entonces yo me dirijo a Jesús como si todavía era, como si todavía existiera como Jesús. Entonces, esa es Existe, mi pregunta, no Él sí, estoy equivocada. no. existe y te abraza, él jamás te suelta, es el espíritu de la verdad que te envuelve. Es más fácil que tú lo sueltes a él cuando te desconectas de él, pero él nunca nos suelta, jamás. Él nos Entonces, envuelve, incluso el es cuerpo. uno solo, pero lo tenemos dividido. Pues Nosotros vivimos aquí todo, pero allá en el paraíso Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu son uno solo. no, sí, pero está hablando de Jesús y de Micael de Y Nevadón. Micael. Son uno solo y si nosotros lo separamos y le pedimos a Jesús, es recibido. Si no les pides cosas materiales, ¿no? Y si te diriges a Miguel de Neón también, es válido. Es nuestro Padre Universal y siempre ha velado por nosotros y recuerde que hizo el juramento en el paraíso de llevar a todo su reino a la perfección. Entonces 24 horas al día nuestro están en función de ayudarnos a que lo logremos. Ok. Y una pregunta, sí o no. ¿Los ancianos de los días son los encargados de juzgarnos el día de mañana? Sí, ellos son los jueces del superuniverso. Ok, gracias. Muchas. Argemiro y después Juan Heredia. Juan, me encanta Pero saludarte. hay, perdón, una interpelacióncita chiquita. Hay unos jueces todavía más superiores que ellos. El ¿Quiénes censor. son para esconderme? El censor. Pero ellos no son jueces, son la Pero al prueba. fin- Es pero al la final deciden si sí o no, uno se extingue o no. Eso Ellos son- no deciden, Normita. Lo que hace un censor es medir con total claridad cada una de las intenciones de nosotros. Entonces, en un juicio, el último que habla es el censor y después de que él habla, nadie aporta más al juicio y se toma la decisión, pero la toma la decisión Y los... ahí es cuando mandan a los ejecutores, que son los que más odian y detestan en todos los universos. Los Sí, ejecutores, que son unos ángeles detestables y que Lucifer dijo, si esos manes vienen, hagámosle pandilla y los recibimos aquí entre todos y no los dejamos ni arrimar. pero es que son a los que ellos mandan a ejecutar, los que tienen que hacer cumplir la ley. Otra noche que no voy a dormir. Angelita, recuerda que Dios está en tu mente y que el Maestro Jesús te envuelve con su Espíritu de la verdad y siempre ha estado contigo el Espíritu Santo. Ahí tiene la Trinidad paradisíaca en ti. ¿Te hace falta algo más? No, a mí se me olvidaba el Espíritu Santo. Se Bueno, me tiene la olvidaba. Emilio, yo palabra Emilio y luego Juan. Listo, Emilio, yo te doy la gracias. puede ser. Bueno, dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Maestro Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, por mí. Y el Maestro Jesús deja una cantidad de enseñanzas para trabajar en nosotros mismos, para superar todos esos egos, para superar absolutamente pues limitaciones, traumas, egos, entrar en nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos, descubrir todas nuestras virtudes, nuestras potencialidades, pero también esos velos
que no permiten la comprensión de la divinidad. Entonces, eh, las enseñanzas del Maestro Jesús realmente son para ponerlas en la práctica y realmente dejar, como dice también ya en términos bíblicos, el hombre viejo queda atrás y ahora es un hombre nuevo. Pero entonces es un hombre nuevo porque tiene ya un nivel de conciencia que le permite comprender la esencia de la divinidad y está dentro del camino del desarrollo espiritual. Y entonces cada vez se enfrenta a más dificultades en este mundo tan caótico en el que vivimos. Pero dentro de todo esas situaciones tan caóticas es donde realmente nosotros nos probamos. Haga de cuenta que el acero de más alta calidad lo colocan a un fuego de más de 400 grados centígrados para purificarlo. Ujú. Ujú. Entonces la purificación de nosotros, pues, debe ser en la reflexión profunda y en el y en la práctica de esas enseñanzas. A mí me encanta leer la historia de Jesús de Urantia, pues que me parece muy filosófica, pero muy interesante. Pero igualmente también leo todo lo de todas las enseñanzas bíblicas y además de eso, pues también otras enseñanzas. Pero lo que tengo claro es eso, de que nadie viene al Padre sino por mí. Y esas enseñanzas del Maestro Jesús se repiten de formas diferentes, en lenguajes diferentes, en otras filosofías. Pero de todas maneras, ahí está la esencia para el desarrollo espiritual. Gracias. Gracias, muchas Gracias gracias. por tu aporte, Juan. ¿Tú querías hablar? Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias. Yo tenía una pregunta porque es que yo en lo personal, la verdad, yo todavía no he estudiado muy bien la cuarta parte. O sea, tengo como información así como salpicadita de la cuarta parte del libro. Ahora estoy intentando leerlo en orden. Entonces es más bien como una pregunta. El espíritu de la verdad, como ¿qué se habla sobre el espíritu de la verdad? ¿Es algo que quedó dentro de uno, así como como el ajustador de pensamiento? ¿Es algo que quedó como impregnado dentro de los seres que llegaron de ahí en adelante, o los que cuando Jesús se fue? O sea, ¿cómo es ese proceso del espíritu de la verdad? Juan, nos dice Es- el libro Urantia que el espíritu de la verdad es la esencia misma del Hijo Eterno, que lo trae a nosotros a través de sus hijos creadores, como Miguel de Nevador, cuando se encarnó como Jesús de Nazaret. Y él lo derramó a toda la carne el día de Pentecostés. ¿Qué significa eso? Que es un circuito de energía espiritual que se expande por todo el planeta para llenar. ¿Cómo haces tu contacto con esa energía? Cuando desarrollas fe. La fe es la unidad de la espiritualidad y una persona que tenga un ápice de fe, ¡shum!, inmediatamente como que jala esa energía para sí. Él no está dentro de ti como si está el ajustador en tu mente, pero está a tu alrededor, igual que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Ah, otra corriente de energía, pero del Espíritu Infinito, la tercera persona de la Trinidad paradisíaca, que nos Juanito, llega vea, a través de su cu- hija creativa. Dime. cuando un Micael ya se gradúa porque ya ha experimentado y el hombre ya lo califican como que ya está, es un Micael en propiedad. Ese enchufe que venía desde el espíritu, desde el mismo desde el Hijo Eterno, él viene, ese enchufe viene y lo reconecta con este planeta y es la única manera de volver a conectar ese circuito, o sea, porque es exclusivamente los Micaeles son los únicos que pueden hacer eso. O sea, que es como que eso es propio y exclusivamente de él. O sea, quiere tener un enchufe directo con el Señor. O sea, ese sería como el espíritu, la verdad, que solamente lo pueden hacer ellos, que son los que tienen la facultad de hacer ese tipo de conexión. Pero no es por el hecho de que él haya cumplido los 7 autootorgamientos, ¿no?
Es que a nosotros nos cortaron ese circuito cuando entramos en cuarentena por causa de la rebelión. Porque si no, las personas antes de la venida de Jesús no hubieran desarrollado fe. Y acuérdate que hubo algunos que recibieron ajustador antes de que llegara el príncipe. Eran vírgenes, pero no, Pareciera ser pero que desarrollaban pareciera ser que el único que tiene las herramientas, el único mecánico capaz de arreglar ese tipo de circuitos son los Micaeles. Sí, ellos sí son los únicos que tienen el manejo y control de esa energía, porque el Hijo Eterno se la ha entregado a ellos ese poder, porque el Hijo Eterno no se puede movilizar del paraíso, como si lo hace el Padre a través de sus ajustadores y como lo hace el Espíritu Infinito a través de sus ministros divinos. El Hijo Eterno lo hace a través de los hijos creadores. Muchas gracias por igual responder a mi pregunta. Ya es que son tantas aristas que hay que llevarlo a nivel humano, a nivel filosófico, a nivel espiritual, pero me queda claro de que la clave es la fe para conectar con el espíritu de la verdad. Gracias. Juan, y entre más eh, te llenas de esa energía espiritual, tu fe, que es grande, va disminuyendo en la medida en que tú logras vivir la certeza de esa fe. ¿Cómo vives tú la certeza de que Dios existe? Cuando lo experimentas en tu vida personal. Y tú Porque la lo ves verdad, muchas cosas que se manifiestan. Y entonces la fe se disminuye porque la certeza se amplía. Cuando la fe se desaparece por completo es porque tiene total certeza de Dios. Será cuando llegamos al paraíso, yo creo. entre más verdad tengas, menos fe necesitas. O sea, Correcto. porque son inversamente proporcionales. Sí. Y Dios Padre es la verdad pura. El amor total. Ya que Juanca, Ángela tiene cerrado el micrófono si está hablando con nosotros. Perdón, no, mira, qué pena. Que muchas gracias por esa perla que acaban de soltar. O sea, entre más certero esté uno de conocer y querer estar con ese Padre universal, menos fe necesita porque lo está viviendo. Entonces no necesito la fe para creer, ya lo vivo, ya lo experimento. Es más o menos eso. Es correcto. Cuando tú eliges hacer la voluntad del Padre, te preocupas menos, piensas menos, analizas menos. Simplemente estás ahí dispuesto a hacer la voluntad del Padre y Él te presenta cada cosa y tú resuelves. Vas haciendo así. No me digas más porque me confundes. Mil gracias. O sea, acabo de entender la quinta revelación. Qué bien, excelente. es que ¿Quién a quiere? raíz de lo que dijo Juan, yo quería decir algo, que en el libro hay una frase muy cortica que dice que el espíritu de la verdad está suspendido y que en la medida que yo comprenda y siga las enseñanzas del Maestro Jesús, se hace más activo, es más efectivo el espíritu de la verdad. Dice que está directamente proporcional, la acción del espíritu de la verdad es directamente proporcional a la comprensión del mensaje del Hijo autootorgador. Entonces, eso es un mensaje que nos dan los reveladores nuevamente para decirnos de que si nos dedicamos a estudiar la vida de Jesús y a ponerla en práctica, ese es el camino. Entonces, el Espíritu de la verdad hace su mejor esfuerzo por asistirnos. Gracias. Mil Bueno, gracias. un apunte chiquito que quería hacer. Eh, todo eso es correcto. Los que han estudiado la filosofía de Escuela Magia del Amor, de los 18 módulos que son interesantísimos también. El maestro Gerardo era uno de los seguidores de las enseñanzas del Maestro Jesús. Y él le explicaba también lo de Urantia en una forma muy somera, muy general. Y recomendaba que quisiera leer ese libro, ¿no? Pero entonces lo que yo quiero decir es lo siguiente, él nos afirmaba categóricamente, cuando uno afirma, cuando uno verifica la existencia de Dios en uno, la existencia de Jesús, de Dios en uno, desaparecen las creencias.
porque estamos llenos de creencias. Y las creencias, pues, tienen, ese es un primer paso para llegar a la fe. Y como le explicaban perfectamente, cuando se llega a la fe, pues ahí se inicia el proceso para llegar verdaderamente a la verificación de Dios. Y cuando uno verifica a Dios en todos los 4 reinos de la naturaleza, en todo lo que tiene a su alcance, en todas sus experiencias, ahí desaparecen las creencias y también la fe, porque ya ahí ya no se necesita, ahí es una verificación real de la existencia de Dios. El hallazgo de la verdad pura. Exacto. Se dijo, Eso era lo que quería aportar y gracias. ya como que se acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.